Audio Jungle. Audio Jungle. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase. Hoy ya estamos que semana 7, clase, bueno, de viernes hoy. Tenemos que trabajar la parte final de circuitos trifásicos que acomodé para revisar con calma hoy y poderla repasar de nuevo. Y luego vamos a empezar ahí con la parte introductoria de redes de dos puertos. Espero que hayan podido estudiar redes de dos puertos porque lo vamos a necesitar, lo van a necesitar hoy. Voy a compartir aquí la pantalla y hoy vamos a hacer varias cosas sobre simulación. De hecho, hoy, las clases de la otra semana, vamos a tener varias cosas. De hecho, ustedes ven ahí lo que están viendo en el simulador. Tengo muchos circuitos ya cargados sobre esta parte. Entre hoy y la otra semana usaremos la mayoría de ellos. En el TEC Digital, en la parte de simulaciones, hay una carpeta que dice trifásicos, donde ya puse los circuitos de simulación de trifásicos. Y hay otra carpeta que dice redes de dos puertos, que están los circuitos de redes de dos puertos que tal vez ya hoy empezamos a ver, de simulación. Entonces, con esta parte, más el formulario y todas esas cosillas, más adelante en la clase esperemos comenzar con la parte de trifásicos. Perdón, de redes de dos puertos. Estábamos, la clase anterior, vamos a poner aquí el chat para estar por aquí, con la última parte de medición trifásica. Ya habíamos visto en sí potencia trifásica cuando tenemos circuitos balanceados y desbalanceados. Y lo que estábamos viendo era una técnica o una estrategia de medición de potencia en este tipo de circuitos. Entonces vamos a ir viendo, digamos, caso a caso. Voy a cambiar esto acá para el curso. Vamos a repasarlos de nuevo. Esto lo vimos la clase anterior. Cuando tenemos un circuito trifásico, en este caso ven que es un circuito en estrella. La carga es balanceada y no hay conexión de neutro. El circuito, esta es una imagen, porque no estoy sobre exactamente en el multisim, pero lo habíamos analizado en la clase anterior. Ven que el circuito tiene un osciloscopio de tiene 4 canales, pero tiene conectados 3 para ver las 3 fases, que es el osciloscopio es este de aquí abajo. Están las 3 fuentes de amplitud igual, ahí con los desfases, de más y menos 120 grados, y está lo de la frecuencia, que están a 60 Hz. Los otros 5 instrumentos que están ahí, el XWM1 hasta el M5, son los watímetros. Que vean que son watímetros de 4 terminales, donde definen 2 específicamente para la tensión y 2 específicamente para la corriente. Y lo que era, de hecho es muy importante, si ustedes ven los watímetros conectados, determinar cuál es la medición que está haciendo cada uno, que son estas 5 ecuaciones que estaban aquí, donde el P1 está midiendo el valor de esta potencia, según estos valores. Donde, si ustedes ven, para todos es alguna tensión, la que él está midiendo, fasorial, con la corriente que está tomando la parte del amperímetro. Entonces, con ambas, tensión y corriente, el watímetro te va a dar la potencia, pero la parte real. La técnica de los watímetros, sea de 2 o de 3, es que si usted configura los watímetros 1, 2 y 3 en esa conexión, la medida de los 3 en suma te da la potencia total del circuito. Y la parte interesante que vamos a empezar a revisar poco a poco en los otros casos es cuando usted solo conecta 2, pero eso sí tienen que estar conectados exactamente a como está definido ahí. Donde si ustedes notan, parte de la diferencia que veíamos el miércoles es que ellos miden tensiones de línea, así como están conectados. En cambio, los 3 primeros están midiendo tensiones de fase. Entonces, los 2 watímetros conectados de esa forma, con las mediciones de P1 y P2, que en este caso serían, digamos, voy a poner aquí tal vez para que se entienda bien, P4 más P5,
digamos, según P4 y P5 acá. Con esos dos valores, en suma, da el mismo resultado que sumar los tres de las potencias de los watímetros 1, 2 y 3. Ok, vamos a revisar diferentes simulaciones que ya yo monté, digamos, y los simulé, que están en los circuitos que ustedes tienen, para cargas en estrella, en delta, balanceadas, desbalanceadas, con neutro, sin neutro y esas cosas, y corroborar, digamos, esta idea. Entonces, el primer caso que quiero ver acá es la simulación de hecho, creo que es el mismo ejercicio del que estaba en la parte de atrás, pero aquí está con los resultados. Entonces, lo que vamos a ir es como revisando la parte de lo que dice la medición de 2 y 3 watímetros. Estos tres primeros son los P1, P2 y P3. M1, M2 y M3. Entonces, estos son los resultados que daba la simulación. Entonces, la potencia total, vamos a poner acá mejor. Utilizando 3 watímetros, la potencia total, ven que como es balanceado, el P1, el P2 y el P3 da el mismo valor. Que de hecho, por supuesto que debería ser esperable eso. Debe de ser así. Entonces tenemos 5,293 watts por 3 watímetros. Entonces esto es 5,293 por 3 da 15,879 watts. O sea, esa carga trifásica es lo que está consumiendo en potencia real. Ahora, con los dos watímetros, me acostumbro más a escribirlo así. La potencia total sería, el watímetro 1 da una media de 6,206, más el watímetro 2 que es 9,673. Esto da una potencia total de 15,879. Entonces ahí estamos bien. Cuando la descarga es balanceada, en estrella, ven que en este caso no hay conexión de neutro. La técnica de los 2 y 3 watímetros funciona. Esto es bonito porque lo tenemos en un simulador, está todo configurado y el simulador te da los resultados. Si ustedes a nivel de examen tuvieran que calcular, por ejemplo aquí, tuvieran que calcular P1 o calcular este valor P2, P3, de hecho en la tutoría de la otra semana vienen uno o dos circuitos con eso, P4 o P5, que lo que tienen que hacer es un análisis de potencia. Tendrían que resolver estas ecuaciones de acá. Esas 5 ecuaciones, si los watímetros están conectados como está ahí atrás, es un análisis numérico de corrientes y tensiones primero, y con ellas calcular potencias. Ok, el simulador lo bonito es que él me da el resultado. Ahora, este es otro circuito. Vean que esta es la simulación 2. Es el mismo circuito anterior, una estrella, no hay neutro entre el n negativo y el n minúscula y el n mayúscula, que son este nodo y este de acá. Pero vean que esta carga es de 500 ohms y esta es de 1K y esta es de 750. Entonces hace que la carga sea desbalanceada. Al ser desbalanceada, vean que de hecho las potencias P1, P2 y P3 son diferentes. Entonces, para 3 watímetros conectados, la potencia total nos da, según las mediciones individuales, 606,574 más 5,32 más 7,493. Una potencia total por fase de 19
387 watts. Ok, esa es la potencia total que nos da con una medición por 3 watímetros. Si tomamos ahora las mediciones que nos dan con los 2 watímetros, tendríamos la potencia total sería 5,781 más 13,607. 5,781. Da una potencia total de 19,388 watts. ¿Ok? Difiere en este tercer decimal. Razones, digamos, completas, no lo sé, de hecho. Es posible que sea error de simulador, que no es perfecto. De hecho, si ustedes ven este simulador, está haciendo esta es la parte gráfica del simulador que yo veo afuera. Un redondeo del tercer decimal. Puede ser que en un redondeo, con cosas por ese estilo, de alguna forma hace que ya en este tercer decimal no coincidió, pero está saliendo bien. Segundo y tercer batímetro, o sea, 3 batímetros y 2 batímetros coinciden. Significa que esta técnica de medición funciona, sea que la carga, que sea en este caso estrella, sea balanceada o no, porque la anterior era balanceada y esta es desbalanceada. Pero muy clarito, no hay neutro, porque de hecho cuando hay neutro las cosas no, eso fue el caso, es excepción que vamos a ver en una o dos simulaciones de adelante. Entonces esta sería esta conexión. Ahora, vamos a poner un neutro. Es el mismo circuito al que habíamos visto hace dos atrás. Las tres cargas son iguales y son de 1K, entonces es de hecho el mismo. Es balanceado. Pero le estoy poniendo un cable que une el neutro, el nodo, digamos, N minúscula, que siempre vemos en los circuitos, y el nodo N mayúscula. Pero recuerden que si es balanceado, la diferencia de tensión entre estos dos nodos es cero. Entonces, si hay un cable que conecta esos dos nodos, la corriente que viaja por ese cable debe ser cero, al ser balanceado. Por eso, uno, digamos, a nivel eléctrico, ese cable puede estar o no estar y da lo mismo a nivel de los cálculos que genera. Se ve, de hecho, en los resultados de la medición. Vean que las potencias para 3 batímetros dan los mismos valores que daba el simulador en cuando no había neutro. Entonces la potencia total en este caso es igual a 5,293 por 3, que este resultado era el 15,879 watts. Y que si tomábamos 2, la potencia total, que es igual, sumar el 6,206 pero tenemos eso. Entonces, el método de 2 y 3 batímetros funciona si existe un neutro de conexión entre las líneas y si yo tengo carga balanceada. Aquí viene la excepción. La excepción es, ¿qué pasa si yo lo que hago es, para un caso en este caso, estrella desbalanceado, le pongo un neutro, ¿de acuerdo? Y la conexión es como esta. Entonces, ¿qué está haciendo este? Tendríamos que, para el caso de 3 batímetros, el simulador para ese desbalanceado nos dice que la potencia total es, con el batímetro 1 tengo 5,293 watts, que de hecho ven que se mantiene este valor porque esa resistencia es de 1K. Significa que el consumo en esa fase sigue siendo lo mismo.
Esta que el batímetro 2 tiene una resistencia de 1500, tendría que el sentido de que la potencia sea menor, que disminuya. Una resistencia mayor, hay menos corriente que pasa por aquí. Y en el tercero, que es 500 ohms, vean que más bien es ahí donde la potencia sube, porque la corriente que pasa, la resistencia a la corriente es menor, pasa más corriente. 696, entonces esto da 5.293 más 3.792 más 7.696. O sea, 16,781 watts. Entonces este es el resultado de instalar 3 batímetros y hacer una medición con los 3. Si yo uso los 2 batímetros y tomo las mediciones que me dan, sería 6,206 más 16,586. $16.586. O sea, 22,792 watts. Y uno dice aquí, no me cerró. ¿Y a quién le creo? Si uno tuviera que decir a quién le creo que es la mejor forma, agarro el lapicero, agarro una hojita, agarro la calculadora, el formulario y hago cálculo manual del circuito. Calculo las corrientes. Recuerdan que la clase anterior les propuse qué pasaba si el circuito era desbalanceado. Hay que hacer nodos, mallas y lo que necesite para resolver el circuito como si fuese un circuito de SA. De hecho, en el apunte de la clase anterior ya les puse la solución del problema que les dije que nada más vimos el planteo. Y ahí estaba la solución del desbalanceado. Aquí tocaré lo mismo. Usted toma el circuito, hace los cálculos y todo lo demás, y sabemos que un circuito, por ejemplo, de todo este circuito, ¿qué es lo único que va a consumir potencia? Esta resistencia y esta resistencia. Hago un análisis eléctrico para P1, para esta resistencia, hago un análisis eléctrico para calcular el P2 de esta resistencia, hago un análisis eléctrico para calcular este P3. Sumo los tres y me da la potencia que consume el circuito. Eso es lo que está haciendo los watímetros 1, 2 y 3, porque están conectados midiendo la tensión que cae en la carga y la corriente que exactamente va por la carga. Recuerden que, por supuesto, las bobinas consumen 0 watts y ya eso es de teoría, digamos, en esa parte. Entonces, en esa parte, cuando existe una conexión en neutro, las mediciones que dan los watímetros del 4 y el 5, o el método de los 2 watímetros, no corresponde al valor de potencia de consumo. Y el de 3 sí. De hecho, es el único caso en el cual no funciona el método de los 2 batímetros. ¿De acuerdo? Es así. De hecho, la simulación lo muestra y si ustedes lo ven en el libro, lo muestra y propone que este es el caso en el cual no funciona el método. Y si ponemos cargas en delta, que es como la otra opción, por ejemplo, ven que esta es una carga donde yo lo que hago es pongo el circuito está en delta, es trifásico, balanceado. Tendría para el método de 3, vean que los 3, por como es balanceado, tiene que ser igual, sería 15,879 por 3. Entonces sería una potencia de 15.879 por 3. Me da un total de 47,637 watts. Eso
sería con los 3 batímetros. Ahora si pongo 2, vean que la conexión de los watímetros no varió. Se conectan igual si la carga es en estrella o en delta. Si lo ven. Entonces, los batímetros, en este caso 4 y 5, están midiendo tensiones de línea. Exactamente igual. Donde en menos, vean que el negativo de los 2 watímetros está conectado al mismo nodo, a la misma fase, que en este caso es la fase B. Esta es la fase A y esta es la fase C. Y por este otro lado, los batímetros serían, el primero nos da 18,617, más el segundo que sería 29,019. Eso nos da 47,636. Perfecto. Ahí igual. Falla en el último un poquito, pero estamos bien. La suma de los dos métodos de medición corresponde si la carga es en delta. Creo que es obvio, pero nada más no es malo recordar, si la carga está en delta, es imposible pensar que existe una conexión de neutro, ¿verdad? No hay posibilidad donde la conecto. Las conexiones del nodo de neutro solo pueden existir si las cargas son en estrella. Y la otra es, podríamos poner un delta desbalanceado para ver las mediciones. Ahí ven que tenemos un delta con cargas diferentes. Y esta de hecho sería la última medición. Hola. Estos circuitos son los que yo les puse en la simulación, en la carpeta de simulaciones. Entonces la potencia total aquí ven que todos por supuesto van a ser diferentes. 15,983 más. Es importante notar que aquí estas tres mediciones, P1, P2 y P3, no necesariamente son las potencias. O sea, que, digamos, si esta medición de aquí es P1, no necesariamente es la medición, no es como que este es P1, o que este otro sea P1, o que este sea P2, o P1, digamos. Ninguno de esos tres es esta medición. Porque si usted quisiera calcular esta potencia, digamos, que no sea P1 y llamémosle PX, de esa carga, así como está, ¿qué necesita? Necesita la tensión que quede en esta carga, póngale Vx, y si usted dice, llamémosle esta corriente Ix, entonces Px tiene que ser igual a la parte real de Vx por Ix conjugado. ¿Ok? Y no es lo mismo no es exactamente lo que está midiendo el watímetro P1 o el M1, porque este watímetro está midiendo la corriente de línea IA y está midiendo el VAN, que es la tensión del generador. Y IA no es la corriente que viaja por esta resistencia de 500 ohms, porque ve que aquí hay un nodo y esa corriente, ahí hay una ecuación de corrientes en ese nodo. Habría que hacerlo manual o poner un watímetro específicamente conectado para que mida esa resistencia. Habría que poner otro y ya no sería, digamos, el método de 3 watímetros, así como están conectados al inicio. Bueno, vamos a ver si espero que me haya explicado bien ahí. Y calculando esto, 26,885. A mí me da una potencia de 61,044 watts.
Y para la otra medición, que sería 55.839 más 5.204. Genial. Esa sería la potencia de los dos watímetros y ven que coincide. Si la carga está en delta, sea balanceada o desbalanceada, este método de medición es un método válido para poder determinar el consumo de potencia. No sé si hay alguna pregunta. Interesante. Aquí hice, no recuerdo. Cargas balanceadas. Ah, ya recordé para qué es esto. Ahorita, de hecho, mejor lo voy a ver en ese orden contrario. No. Voy a llamar este 9 y este 8. Y ya casi vemos qué era lo que quería hacer ahí. Ya me acuerdo. Esta simulación es una que hice que no estaba el semestre anterior. De hecho, si lo vemos así, la terminé de montar ayer para mostrarles. Si ustedes ven el formulario, página 7, creo. Sí, página 7. En la columna del lado derecho, el primer cuadro. Ahí de hecho es donde están las ecuaciones de, digamos, ciertos cálculos para medición de potencias por 3 y 2 watímetros. Esta simulación lo que quiero es ver las últimas 3 líneas, las últimas 3 ecuaciones. De hecho lo voy a ver en simulación, ahí nada más fue como eso sí lo voy a hacer en multisim. Este yo le había llamado es este circuito. Vean que el circuito es balanceado. Pero tengo interruptores para hacer algunos cambios, así ahí. Vean que tengo una resistencia de 1K, donde esa resistencia, según este interruptor, puede estar conectada directo al neutro. Si el interruptor está aquí abajo, los tres, estaría conectado al neutro y significa que la carga trifásica sería solo resistiva. Pero si yo la dejo, digamos, si estos tres interruptores están arriba, con el interruptor que aquí está como S5, S6 y S4, puedo escoger conectarle un capacitor o un inductor, digamos, a la carga trifásica. Entonces, esas fórmulas que están ahí es para ver cómo se comportan las mediciones de los watímetros. Sobre todo esto se refleja en P1 y P2. O sea, eso se refleja en los que se colocan para hacer medición de 2 watímetros. En este caso sería el XWM4 y el XWM5. Y ver eso nada más, ver la visualización de esas ecuaciones. Tal vez a uno se le queda más clarito y no se le olvida tan fácil verlo, digamos, funcionando. La parte bonita de Multisim es que ustedes vean, ojalá se den la tarea de jugar con él, poner fuentes, poner osciloscopios, poner multímetros, buscar interruptores, conectarlos. Vean que aquí yo tengo estas configuraciones de los interruptores configuradas con una letra A y B. Significa que con el teclado yo las puedo cambiar. Yo aquí le puedo dar, vean que ya ahí está en simulación en vivo, está corriendo. Si yo le doy A, los interruptores bajan. Entonces con la tecla A es algo como un switch entre abajo y arriba. Vean que ahí, cuando los tres interruptores están abajo, las tres cargas solo van a tener resistencias, cada fase. Y eso hace, según esta idea, de que P1 y P2 tienen que ser iguales. Vean que aquí el XWM4 y el XWM5 dan el mismo valor de potencia.
¿Por qué? Porque estoy viendo de que el motor, lo que tengo conectado, significa que tiene una carga solo resistiva. Ahora voy a probarlo con los capacitores y los inductores que tengo ahí. Entonces voy a pasar el interruptor A para arriba. Ahora voy a cambiar los B. Vean que cuando está a la carga los capacitores, los watímetros, el P1 es mayor que P2. De hecho, P2 es negativo. Pero es mayor, ¿no? P1 es mayor a P2. Y según eso, cuando uno hace esta medición en un sistema de carga donde de eso, significa que lo que hay dentro es una carga equivalente capacitiva. Pero si yo conectara las bobinas, sucede lo contrario. Entonces, si yo bajo el interruptor B, lo que tiene que pasar es de que la potencia 1 tiene que dar menor que la potencia 2 en el watímetro. Y si eso es así, uno dice, ok, carga inductiva. Y vean, igual, como es balanceado, ahí se van a seguir manteniendo. La suma de los 3 primeros da la total, o la suma de los 2 segundos también da la total y deben dar el mismo resultado. Entonces ahí uno puede jugar entre ver esas 3 condiciones, aparte de ir viendo que en Multisim se pueden hacer cosas demasiado chivas a nivel de simulación. De hecho, hoy vamos a hacer varias cosas muy bonitas en redes de 2 puertos, una forma diferente de verlos, pero que de hecho yo creo que la empecé a ver así desde el semestre anterior. Digamos, y ahorita lo vamos a ver. ¿No tienen alguna pregunta por acá? Nos hace falta una última parte de esto, perdón, que vamos a es para sacar las ecuaciones que vienen ahí. Arriba de esas 3 ecuaciones que ustedes tienen, las que acabamos de validar, hay otras que vean que relacionan QT, P sub T y S raíz de 3, esas que están ahí, las vamos a validar y las vamos a interpretar, que era, eso ya era lo que yo iba a sacar de la página que no me acordaba que era esta. Estas de las cargas, perdón, que esa la vemos más que todo ver simulación. Podríamos... Ups. Vamos a anotar aquí, ver simulación. Donde lo que hay que valorar son los casos cuando P1 es igual a P2. Bueno, llamémosle P4 es igual a P5. Valorar cuando P4 es mayor a P5. Y cuando P4 es menor a P5. Cuando son iguales, carga resistiva. Cuando P4 es mayor a P5 era carga capacitiva. Y cuando esto se da, sería carga inductiva. Ahora sí, vamos a ver este otro. Estos ven que es el circuito original. El primero que vimos de todas las simulaciones. Estrella. O sea, tengo aquí una carga en estrella balanceada. Sin neutro. Ya teníamos los valores de potencia. De hecho, son estos que están en la simulación. Ahí están los 5 lecturas de los watímetros. Ahora, vamos a hacer el cálculo eléctrico de eso, para este caso. ¿De acuerdo? ¿Qué tendría que dar P1 según la fórmula? Es más, vamos a hacerlo así. Esto de aquí, vamos a llamar, es que no es como, es que ese más menos no me gusta. Pero no me gusta, ¿cómo lo hago? Para esta carga, vamos a llamar a esta la potencia compleja 1, ¿ok? La potencia compleja 1, ¿qué tendríamos que tener por ahí? Como es una estrella, tomando el VAN
y multiplicándolo por IA conjugado, ya puedo sacar eso. VAN es 110, vean que son voltio pico, entonces sería 110 ángulo de 0. ¿Y cómo calcularía la corriente IA? Como es balanceado, esto nada más sería como VAN entre 1000. No, perdón, entre 1000 no. Entre Z estrella. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto es Z estrella? O Z estrella sería, parte real sería 1000 más J 120 pi, vean que ese es el omega para 60 Hz por un Henry. Entonces, esta sería la impedancia. Entonces, la potencia S1 perdón, eso es 110. 1000 más J 120 pi conjugado. Si hacemos ese cálculo de ahí, eso nos da ay, no estaban complejos. Genial. $110 al cuadrado entre 1000 120 por pi por j. Bueno, aquí falta algo importante. Como estos, ven que aquí es este pk es pico. Entonces esta fórmula estoy usando magnitudes pico. Le hace falta un 2, que ya estábamos como muy acostumbrados en trifásicos a no ponerlo. Entonces, aquí, pero a esto le hace falta dividirlo entre 2. O al menos yo, está 5.20, 5.3 o 5.297 más J 1.99. Si lo redondeamos al tercero como este, podría ser 99.99. Para dejarlo ahí. Volt ampere. Esto de aquí es P1, que P1 es solo la parte de la resistencia, que de hecho debería coincidir con este P1. Esa diferencia yo creo que ya es entre simulador y matemática, porque yo creo que aquí no redondeamos nada. Pero está bien, está en el margen que hubiese esperado. Entonces, ¿qué es esto? Esto sería Q1, ¿correcto? Ahora, como es balanceado, ¿de acuerdo? El S1 es igual al S2 y es igual al S3. Igual el P1, P2 y P3 y el Q1, Q2 y Q3. Entonces, por ejemplo, la potencia total sería este resultado por 3, que sería 15,891 más J5991 volt ampere. Esto sería la potencia total y esto sería la
parte de potencia reactiva, en este caso, inductiva total. ¿De acuerdo? Esto es hacer los cálculos de forma manual. De hecho, lo que ustedes a nivel de examen tendrían que hacer, o sea, algo similar. Nosotros vimos que P total, podemos agarrar el watímetro 1 y el watímetro 2. Es que mejor llamémosle el 4 y el 5, según la simulación. Y la suma de esas dos mediciones, que de hecho da 6.206 más 9.76, no, perdón, 673, da 15,879 watts. Esto por 2 batímetros. Ahora, aquí hay una ecuación y vean que como que viéndola, más que solo teniéndola ahí, es como yo quiero que la veamos. Si usted agarra la potencia, como dice el formulario, agarra la potencia 2 y le resta la potencia 1 y lo multiplica por raíz de 3. En este caso, ¿cuánto es la potencia 2? Donde este 2 sería 5 y este sería el 4. Entonces la potencia 5 sería 9,673 menos 6,206, y a esto lo escalamos por raíz de 3. Haciendo eso en la calculadora, digamos como resultado, 9,673. Nos da 6.00. Eh, 65. Si ustedes comparan esto con esto, de nuevo, la simulación no nos cierra, y de hecho aquí cierra un poquito menos. Pero es es la fórmula que vamos a usar para cuando hacemos cálculos a mano de cuánto tiene que dar la potencia reactiva. Y de hecho es lo interesante. Cuando esto sí, eso sí, aquí es donde viene, esto es solo para cargas balanceadas. Esto no aplica, de hecho esas fórmulas que están ahí, todas esas, desde donde dice potencia de 2 watímetros hacia abajo hasta el factor de potencia, esas 2, 4, 5, 6, 7 o 6, esas ecuaciones son válidas solo para cuando la carga es balanceada. Y vean que lo interesante es que usted puede, cuando hace una medición de 2 watímetros, o sea, cuando tenemos esta medición y cuando tenemos esta medición, con esos dos valores estimar la potencia reactiva. ¿Cómo? Restándolas así, el segundo menos el primero, por una escala de raíz de 3. Y la parte interesante es, que ya nosotros lo sabemos, que cuando conocemos ambas, ya conocemos todo. ¿Por qué? Porque si usted sabe cuánto es P y cuánto es Q, ya sabe el triángulo de potencia. Y hasta podríamos calcular la potencia compleja y podríamos calcular hasta el ángulo. Este sería Q total, P total. Podríamos calcular acá la compleja y podríamos calcular el ángulo del factor de potencia. Por trigonometría, el ángulo siempre va a ser igual. Entonces, si conozco Q y P, a la tangente inversa de Q total entre P total. Q total, 6,05. Bueno, esto aquí lleva tangente inversa. Y el P era el 15,879 por simulaciones. Vean que esos son los dos valores por simulación. Entonces, tangente inversa 15,879 da 20,71. Con ese ángulo, el factor de potencia
Pues 20 es bastante cercano a cero. Es un factor de potencia grande. Esto sería coseno de esto, 0.9353. Y como es inductivo, sabemos que es de retraso. Interesante en la práctica, si lo vemos así. Cuando las cargas sean balanceadas en estrella, de hecho esto, vamos a ver un asunto, esto aplica a cargas balanceadas tanto estrella como delta. O sea, estos cálculos, digamos, de sacar el factor de potencia, Q total y P total y S total, mientras sea balanceado en estrella o en delta, podríamos hasta calcular el factor de potencia de un motor o de una carga trifásica. Entonces, de hecho, esto era lo que quería y son esas formulillas que tienen por ahí. Solo como para pregunta, para responderles una pregunta, las fórmulas que ustedes en ese mismo cuadro, de hecho, mejor denme un segundo a ver si lo puedo abrir yo, el formulario. Ah, no, pero este no es, me equivoqué. Este. Página 7. Estamos aquí. En esta parte, creo que sí lo están viendo. En esta parte, vamos a ver acá. Este ángulo es el que quiero que entiendan. Ese ángulo que está ahí, ese ángulo es este ángulo, que siempre digamos es el zeta v menos zeta i. Y zeta v menos zeta i es el ángulo de la carga. Entonces ese zeta es como decir, de hecho si ustedes ven está aquí abajo como el zeta. Entonces ese zeta pueden ser el ángulo de la impedancia o de hecho el ángulo de la potencia compleja, porque tienen que ser iguales. Entonces esos ángulos que van a ir para arriba son ese ángulo, que se encuentra como el zeta v menos zeta i, o el ángulo de la carga, o el ángulo de la potencia compleja. Y aquí terminamos trifásicos. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que ya fue un repaso con cuidado de esta parte, y si no tienen alguna pregunta, lo que nos tocaría, sí. En este último ejercicio que estaba haciendo, si yo no tengo el dato de esas potencias para calcular la potencia reactiva, sí puedo usar la que calculó usted ahí en la total, ¿verdad? A mano, sí. Sí. A mano. O sea, puedo usar esa potencia reactiva para hacer el cálculo del factor de potencia. Esta. Sí. Sí, por supuesto. Lo único, No. sí. De hecho, aquí es que tal vez esto puede ser, digamos, existen problemas sin que nada más se le da vuelta al asunto. Entonces a usted no le dan el circuito, no se lo muestra. Pero le dicen que se le hizo una medición de 2 watímetros, donde el watímetro 1 dio tanto y el watímetro 2 dio tanto. Y le dicen, calcule el factor de potencia de la carga. ¿Me explico? Ahí sí, usted no sabe nada de las impedancias ni nada, entonces necesita hacerlo por esa ecuación, por ese rumbo. Pero sí, si usted lo tiene calculado o lo hace a mano, está a mano. Y ya lo obtenés si es igual. Ok, gracias, profe. Sí, de hecho, esos son los problemillas, digamos, típicos que a veces aparecen en watímetros, que se le da como que... Es más, yo le puedo decir, le puedo dar las imágenes de los watímetros y le digo que son los watímetros de una medición de un circuito X que no conocemos, pero que generó esos resultados. Y a partir de ahí uno le pregunta información de la carga para saber si es inductiva, si es capacitiva,
cuál es el factor de potencia que tiene, si es de retraso, adelanto, y todas esas cosillas de lo que estamos viendo ahorita. No sé si tienen alguna pregunta, duda en general de trifásicos, como para cerrarlo. Trifásicos no suelen... ¿Sí? No sé si lo mencionó sobre esto de la resta, de la Ajá. potencia 5 menos la potencia 4. ¿Sí? Eso solo funciona si es inductor. Si No, fuera un capacitor, no importa. Si fuese un capacitor o un inductor, recuerde que usted se da cuenta, si usted conoce P1 y P2, sabiendo quién es mayor, usted se puede decir, esto es un inductor o es un capacitor. ajá, Y lo único es que en la resta puede que aparezcan dos menos. Si ok. tenés que respetar el menos acá, si P4, por ejemplo, si P4 diera negativo, usted respeta la resta, menos y menos. Siempre resto la P5 a P4 Sí, y respeto el signo. Okay. sí, y te da, porque recuerden que Q puede ser negativo, porque de hecho, si Q era negativo es porque fuese capacitivo, exactamente. Ok, gracias, profe. Y listo, eso uno lo maneja así, respetando la resta. Lo que sí hay que saber es quién es el 1 y el 4, el 1 o el 2, o en la simulación quién es 4 y 5. Recuerden, siempre el que llamamos 1 es el que está conectado a la fase de referencia, donde en casi el 99% de los casos la fase de referencia es la A. Ese es el que hay que, porque tienen que estar, de hecho ustedes esos circuitos los tienen en esa misma página, los ven. Para recordar quién tiene que ser el W1 y el W2 en el de 2 watímetros o en el de 3. Tiene que estar bien clarito. Ahora, no sé si tienen alguna pregunta. La próxima tutoría de la semana siguiente, para todos, porque si no es tutoría es tarea y es estudio, es el cierre de trifásicos a nivel de práctica. Entonces la otra semana ustedes van a estar haciendo ejercicios de trifásicos. Yo espero subirlos desde mañana al rato, desde hoy, para que empiecen a preparar los ejercicios. Realmente no es tan complejo. Lo otro era, estuve revisando a fondo el ejercicio que tuvimos un poco de duda en la clase anterior, con las impedancias de línea, con lo que Ignacio decía, y que yo también me quedé un poco suave. Esta gente, o hay que asumir algo que no es implícito, o hay un error de planteamiento. Yo me confundí también un poco porque según la solución que tiene el libro, porque ese era un ejercicio que viene con respuestas al final, porque era impar, lo revisé y yo dije, esto no es lo mismo. Fui y busqué los solucionarios, que son una guía más o menos fiable, con la intención de ver por qué ellos tienen ese resultado ahí. Y sí, básicamente ignoraron la impedancia de línea y asumen una condición ahí que yo no la veo para nada implícita. Entonces, como lo resolvimos está bien, de hecho está bien todo lo que hicimos, y el detalle es que solo lo podíamos resolver si asumíamos el 208 voltios que teníamos, lo asumíamos dentro de las impedancias de línea, y básicamente al hacer eso lo que hicimos fue ignorarlas, de que no teníamos información suficiente para hacer un análisis desde afuera, considerándolas. Pero el resto de la combinación de cargas, de potencia y todo estuvo bien y está bien. Más que todo creo que ahí hay es un problema un poco planteado muy escueto, sin el detalle que necesita. Y de hecho la solución que ellos tenían, yo hasta aquí, no, esto no puede ser así jamás. Con el cual sacaron los corrientes que tenían ahí. Ahora, vamos a empezar redes. A mis redes, antes de respuesta en frecuencia, me encanta. De verdad es una unidad muy diferente a lo que ustedes ya están acostumbrados. O sea, de aquí en adelante, de hecho, el curso cambia como de paradigma de qué es lo que vamos a hacer sobre análisis de circuitos. Ya tenemos, de aquí hacia atrás, ya tenemos circuitos en CA. La parte básica. Que esto, digamos, es, ustedes conocen ya hacer análisis de circuitos en CC y en CA. Con circuitos en
cargas RLC, fuentes dependientes, independientes, amplificadores, que tiene su particularidad importante. Pero de aquí en adelante lo que vamos a ver son como técnicas de análisis como especializadas. La primera técnica de análisis especializada sobre circuitos va a ser redes de 2 puertos. Luego vamos a ver respuesta en frecuencia, que es otra técnica de análisis muy especializada sobre circuitos. Y los últimos 2 temas del curso, que es análisis por transformada de Laplace, que si ya alguno llevó ecuaciones diferenciales es usar la transformada que ahí vieron. Si lo está llevando, pues durante el semestre será como nutritivo lo que vean allá y aquí lo complementan. Y si lo llevan después, tal vez les sirva aprender aquí algo de Laplace. Y la otra, que es la última unidad del curso, es otra herramienta matemática para análisis de circuitos especializada, que es series de Fourier, que usualmente series de Fourier no lo ven en los circuitos de matemática que ustedes van a llevar, que lo que ven en series, en álgebra, no es tanto este tipo de series, pero lo van a ver en las señales y sistemas, que es el curso que sigue de nosotros, lo van a ver muy a fondo. Series de Fourier es un tema, de hecho, que solo en el curso de señales se ve como en alrededor de 3 semanas a 3 semanas y media. Yo creo que como 3 semanas completas se le dedica solo a series de Fourier. Y aquí lo vamos a ver en semana y media, muchos, porque va a ser así un poco nada más útil, directo a circuitos. Esperen un segundito para conectar aquí nada más algo. A ver acá que se me desconectó esto. Ahora, redes de 2 puertos, lo primero que les voy a explicar es qué vamos a llamar una red de puertos. Y después vamos a hacerlo sobre simuladores, sobre el simulador de multisim, los análisis que vamos a hacer. Si ustedes estudiaron, tal vez ya les quedó claro, espero que haya sido el concepto de qué es lo que vamos a llamar una red de puertos. Una red de puertos no me interesa mucho qué hay de aquí hacia allá. Ahí hacia allá hay un circuito eléctrico. No sé, ese dibujo, la idea es que no conozco lo que hay de esas 2 terminales hacia allá. Pero yo desde afuera tengo 2 cables, tengo 2 patillas ahí, donde en esas 2 patillas hay una diferencia de tensión y la corriente que ingresa por la patilla 1, digamos, si le llamamos aquí la de entrada, es la misma corriente que regresa por la otra patilla. Por ejemplo, si usted viene y le conecta aquí una batería de 1 voltio, en CD, no, una pila ahí, y hacia allá van 2 amperes, y si usted agarra un voltímetro y mide hacia acá y también hay 2 amperes hacia afuera, y en esas 2 patillas hay 1 voltio, que es el que estoy poniendo, esto se llama, los 2 puntos se llaman la red de un puerto. Y nosotros lo que vamos a estudiar son redes de 2 puertos. De hecho hay redes de 3, 4, 5, N puertos. Entonces la idea de una red de puertos es más o menos verlo así. Aquí sí me queda un poquito mejor. Esto es un circuito. Yo no sé qué hay dentro de ese circuito. Puede ser lo que sea. Pero si yo desde afuera tengo de un lado del circuito, tengo un puerto y tengo otro del mismo circuito, por eso se llama de 2 puertos. Tengo un puerto 1 y tengo un puerto 2, donde yo puedo llegar y definir una tensión en el puerto 1 y hay una corriente que ingresa aquí, que es la misma que sale abajo. Y tengo las mismas condiciones para el otro puerto, que usualmente le vamos a llamar I2 y V2, porque solo vamos a tener redes de 2 puertos. Todo circuito que lo podamos simplificar a un equivalente así, para nosotros va a ser una red de 2 puertos. ¿Qué es la idea? Por ejemplo, yo podría decir que este circuito vengo aquí, en la terminal del puerto 2,
le conecto, no sé, una resistencia de iluminación, para llamarlo así, un bombillo. De este lado vengo, o un LED, un poquito más electrónico, y le conecto aquí una fuente de CD, no sé, una pila de 9 voltios, y aquí hay un circuito. Cuando le pongo la fuente, cuando le pongo la carga en el puerto 1 y en el 2, respectivamente, tengo un circuito funcional. Pero de aquí, de hecho, de aquí hacia allá, desde esta línea de análisis hasta esta otra, esto es una red de 2 puertos. Y vamos a, perdón, una red de 2 puertos. Y lo que vamos a desarrollar es una estrategia de análisis de circuitos que se puedan simplificar a redes de 2 puertos. Donde, no sé si, espero que se hayan dado la lectura, hay un montón de cosas raras que vamos a ver aquí. Sobre parámetros de impedancia, parámetros de admitancia. De hecho, son 6 tipos de parámetros. Para las redes de 2 puertos, vamos a hacer un análisis sobre ellos, sobre qué son, parámetros de red. Se divide, de hecho, creo que en 3 temas esta unidad. Parámetros de red, donde en los parámetros de red hay 6 tipos. Hoy espero ver al menos uno, bien visto y con calma. Y la otra semana le damos golpe a los otros 4 o 5 que falten. Entonces, el primer tipo de parámetro de red es el parámetro de red de impedancia, que son los parámetros Z, que son los que vamos a empezar a ver hoy. El segundo tipo de parámetro de red es como el opuesto a este, que es el de admitancia. El opuesto, pero después veremos qué es. Luego tenemos los híbridos, que son una combinación de, una parte son de admitancia y otra parte son de impedancia. Luego vamos a tener los híbridos inversos, que es más o menos, en los híbridos, los que eran de admitancia ahora son de impedancia, y los que eran de impedancia ahora son los de admitancia. Y ahí se me enredo de palabras, pero luego los vamos a ver. Y están los de transmisión. Entonces tenemos unos parámetros que se van a llamar los parámetros de transmisión y los de transmisión inversa. Cuando vamos a hacer este primer gran tema de parámetros de redes, va a importar 2 cosas sobre esto. Una es cómo calcularlos. Que es un gran grupo de ejercicios que ustedes tienen que aprender a hacer. Cómo yo calculo y primero quiénes son los parámetros de red. Y son valores, de hecho, en sí, numéricos. Y la pregunta es, ¿cómo calcularlos? La primera. Y la otra es cómo usarlos. Si ya yo los tengo o los conozco, ¿cómo usarlos? Y lo otro que también vamos a hacer dentro de esto de parámetros de red es transformación de parámetros. Esto de transformación de parámetros de red es interesante porque significa que si usted conoce los parámetros de impedancia, a través de esos, para un circuito, usted puede transformarlos a ser de admitancia, o puede de cualquiera entre sí. Si usted tiene los de transmisión de un circuito, usted puede agarrar los de transmisión y ver si es posible generar los de impedancia. Esa es una gran tabla que tienen, la pueden hojear. La vamos a ver en la tabla de la página 9. Se ve grosera la tabla, y de entrada cuando uno la ve no tiene ni lógica, y uno dice, ahora sí, pero yo creo que es la parte más fácil de parámetros de red. La van a ver después, se usa facilísimo. Y la última parte es circuitos de conexiones de redes. Donde vamos a ver 3 tipos de conexiones. Conexiones en circuitos en serie, de puertos en serie, puertos en paralelo y puertos en cascada. Ese es el tema de redes, resumido en por dónde vamos a ir y qué vamos a hacer. Por ejemplo, hoy,
al menos yo lo que quiero es, viendo la simulación y viendo un circuito real aquí, que me entiendan qué es una red de puertos y que aprendamos primero, según cómo se definen, al menos hoy, calcular cómo calcular y cómo usar los parámetros de impedancia. Esa es la primera parte. La próxima semana vamos a trabajar el resto de los parámetros, admitancia, híbridos. De hecho, al rato hoy admitancia lo podamos tocar. Vamos a ver conversión de parámetros y es posible que veamos conexiones. Hice un enredo ahí. Que veamos transformación de parámetros y que veamos conexiones. Veremos cómo nos va en el tiempo. Creo que es suficiente la próxima semana con 2 clases para llegar y hacer así el barrido completo de todo. Con la idea de la clase siguiente, o sea, que no la próxima semana, sino el otro miércoles, hacer una clase de práctica. Pero bueno, estoy jugando a casi calcular la clase en 15 días y eso no suele ser siempre tan fácil. Depende mucho cómo avance. Ahora, si ustedes leen el libro, si ustedes estudian el material virtual, esa es la forma clásica de agarrar y estudiar parámetros de red. A mí el semestre pasado me gustó mucho cómo verlo de una forma por simulación al inicio, ya que aquí estoy asumiendo de que ustedes, no, esa es la idea, ya somos cada vez más maduros en lo que saben sobre análisis de circuitos. Significa que poco a poco yo tengo que usar esa expertise que deben ir desarrollando para que sea funcional en lo que vamos aprendiendo. Es parte. Así que primero, la parte de redes, vamos a ir a verlo hoy a nivel de circuitos de simulación, que a veces hasta se vuelve divertido y un poco menos o más interesante. Este es el circuito, vamos a ver. Si ustedes buscan en la simulación, en la carpeta, perdón, de simulaciones, creo que tiene ese nombre así como tiene aquí. Dice circuito CC, _2 puertos. ¿Ok? Son 2 partes. Es el circuito que se ve ahí. Yo espero que lo logren ver suficientemente para que logren verla ahí ustedes en la compu, donde estén viendo la clase, o cuando vean el video luego. Espero que los videos de ahí los he estado poniendo. Yo creo que intento ponerlo lo más rápido posible, lleva su trabajo, porque solo, por ejemplo, subirlo a la red a mí me lleva unas cuantas horas, que es de cargar el video, es un toque lento, pero ahí lo pongo en la noche casi siempre y al otro día en la mañana ya quedan los videos, entonces para que los puedan usar, para repasar, para lo que sea útil, y también esto es parte también de si quedan funcionales, de que los puedan usar otros estudiantes y otros semestres, de alguna forma. Ahora, vean el circuito que está, digamos, como subrayado en la cajita negra que dice red lineal. ¿De acuerdo? La idea es, usted si mentalmente puede asumir, como vean que ahí lo que hay conectado del lado izquierdo y del lado derecho son un voltímetro y un amperímetro en cada uno de los puertos, una fuente de 12 voltios en CD. Vean que de hecho vamos a hacer un análisis sobre CD. Vamos a hacer este primer ejercicio de hoy, de hecho hoy, vamos a hacer análisis de redes de puertos para circuitos en CC. Porque en CA, igual, no quiere decir que lo voy a ignorar, pero en CA ya ustedes saben que es diferente en CA con respecto a CC. Lo que me interesa es la estrategia de análisis que vamos a hacer. Tengo 2 fuentes en CC y tengo ahí una combinación de interruptores, igual configurados con teclas de la computadora para jugar con ellos. De hecho, los de arriba van de A, B, C, D y los de abajo van E, F, G, H. 4 interruptores, 4 instrumentos, 2 voltímetros, 2 amperímetros y un circuito. La red lineal es el circuito de interés en sí. Lo que hay al lado atrás, o sea, en el puerto 1 y en el puerto 2, es como si ustedes fueran al laboratorio y fuera una práctica de medición o un experimento, y ustedes lo que armaron en la proto
o lo que tienen ahí en la placa de pruebas, es el circuito que está encerrado en la cajita negra. Lo que está afuera es equipo de medición y pruebas. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer aquí. Voy a hacer como una simulación de pruebas para poder hacer cálculos de los parámetros de ese circuito. Donde vean que es un circuito a nivel de circuito simple. Son 4 resistencias de 4 ohms ahí conectadas según cómo está eso. Ahora, aquí voy a ver cómo me la juego. Porque yo no tengo como para rayar sobre el simulador. No es así tan simple. Pero creo que ayer, vamos a ver si puedo usar esto. Voy a usar una notita de estas encima y creo que con ella puedo ir trabajando. Con algo así. Aquí donde menos estorbe. Creo que aquí me sirve para, vamos a ver, una prueba. Sí. Voy a abrir, bueno, primero voy a poner aquí en el circuito, voy a abrir todos los interruptores. Todos los interruptores están abiertos. De hecho, vean que, vean que los voltímetros empiezan a identificar aquí quién es quién. Porque necesito que me sigan en la prueba que voy a hacer. Vean que los dos que están aquí arriba son los amperímetros. El 3 y el 2. Vean que son el 3 y el 2 aquí. El XM3 y el XM2. Y el XM4 y el XM1 son los amperímetros de arriba. Perdón, los voltímetros. Cuando el circuito está abierto, bueno, es que no está en simulación. Ahora sí. Vean que cuando el circuito está abierto, el de arriba, tengo 0 voltios porque no hay ninguna fuente conectada y tengo 0 amperes. ¿Ok? Ahora, el circuito todavía lo tengo desconectado por todo lado. Ahora, vámonos. Aquí necesito formulario que ustedes sepan porque guiarse y qué es lo que vamos a hacer. Página 7. En la página 7, columna izquierda, esquina de abajo. El cuadro que dice parámetros de impedancia. No le hagamos caso ahorita a las ecuaciones que vienen ahí. Vienen 2 ecuaciones lineales y después viene una ecuación matricial, que es las matrices que vienen ahí. Eso es más o menos lo que ahora les hablé hace un rato, es cómo usar los parámetros. Lo que vamos a hacer primero es cómo calcularlos. Cómo calcularlos es con las 4 ecuaciones que siguen. ¿Los ven? Donde dice cómo se calcula Z11, que ese sería el parámetro de impedancia 11. Que de hecho en el libro o en el curso virtual, de hecho ahí ustedes pueden ir a investigar, o ya lo hicieron, cómo se llaman cada uno de los parámetros. Que de hecho el Z11 se llama el parámetro de impedancia de entrada en circuito abierto. El Z21, parámetro de transmisión del puerto 2 al puerto 1, parámetro 1.2, parámetro de transmisión del puerto 1 al puerto 2, y el 2.2 se llama parámetro de salida del puerto 2. Ya me olvidó. Creo que sí. ¿Ok? Vamos a ver cómo entender esas 4 ecuaciones que están ahí. Es importante que me entiendan aquí y voy a hacerlo paso a paso con calma, porque los 6 parámetros que hay que ver, este es el primero, que es de impedancia, se hace igual. Entonces yo no voy a explicar los 6 veces lo mismo, o sea, es diferente, pero se hace igual. Entonces lo más importante es entender cómo se calcula un grupo de parámetros y entendiendo bien, ya usted debería saber cómo interpretar el cálculo de los otros 5. Esa es la idea aquí. Entonces voy a poner, dice ahí, el Z11 es igual a tomar la tensión del puerto 1, eso significa el V1, dividirla entre la corriente I1, que de hecho si ustedes quieren estar seguros quiénes son, en el circuito que está justo arriba, así a la parcita ahí dice quién es I1, quién es I2, quién es V1 y quién es V2 en una red. Tengo que agarrar esos dos valores, dividirlos a como dice eso, pero la condición para que el Z11 sea verdadera es que la corriente I2 sea 0. Entonces esas pequeñitas condiciones que están ahí como en la base de la raya,
tienen que estar presentes en el circuito cuando estoy calculando el 1-1. Ahora, viendo la simulación, ¿qué necesito para que la corriente I2 sea 0? Para que la corriente I2 sea 0, necesito que los interruptores C y D estén abiertos. Y lo que hago es ponerle la fuente a funcionar, porque vean que si usted no conecta la fuente V1, la que yo tengo ahí arriba, sería todo 0. La gracia de esto es, yo conecto la fuente, de hecho vean que ya la estoy conectando en este momento. Estoy poniendo 12 voltios al puerto 1. De hecho vean que ya el multímetro me está diciendo el 4. Dice, ahí puso 12 voltios. Ahora, vean que arriba el amperímetro XM2 marca nanoamperios. Esto en las simulaciones, como les digo, la simulación nunca es igual a cálculos de papel, pero para nosotros nanoamperios es 0 en estas magnitudes. Entonces significa que está bien. ¿De acuerdo? Entonces tengo que la corriente 2, que es la corriente del puerto 2, es 0. Y lo que vamos a hacer los cálculos, ¿dónde está mi papel? ¿Qué se hizo mi papel? Acá. ¿Cómo se hace el cálculo? Entonces usted dice, ¿cómo se calcula Z11? Según el formulario es, tome la tensión del puerto 1, divídalo entre la corriente 1, pero condicione esa medición a que esta corriente sea 0. Si eso lo hace, la relación de eso le da el Z11. ¿Cuánto vale V1? V1 son los 12 voltios que yo le puse, porque de hecho el multímetro me lo está diciendo. ¿Y cuánto vale entonces I1? I1 es la corriente que entra. Vean que la corriente que entra es exactamente la que está midiendo el XM-M3. Me voy al XM-M3 que dice 1,8 amperes y uso eso, 1,8 amperes. Y ya tengo cuánto da 2 entre 1,8. Tengo 20 tercios. Cuando usted divide una tensión entre una corriente, eso es igual por ley de Ohm a que esto, por eso se llaman parámetros de impedancia, porque esta relación de estos factores definen valores que son en unidades de ohms de impedancia. Ahora bien, dudas. De hecho, véanlo aquí. Recuerden que todo lo que yo hago en el simulador, ustedes lo pueden hacer en la vida real con un papel, una calculadora y el formulario. Así de ingrato, pero así es. Eso es lo que estamos aprendiendo mucho en el curso, aparte. Usted agarra el circuito que está arriba, le pone una fuente de 12 voltios, la dibuja en el papel, pone el circuito, es de CC, es como si se lo pueden poner a alguien que está llevando CC. Lo arma como lo acabamos de montar, calcula la corriente I1, que es la que entra, y cuando obtiene el valor 12 entre ese valor le da el Z11. Ya ven lo bonito también de hacerlo por simulación, ¿verdad? Espero. Y también en la parte divertida. Ahora, Z12. No, de hecho, bueno, hay que calcular los 4. Vamos a hacerlo así, 2, 1 y el Z22. Vean que de los 4, siempre hay 2 que comparten la misma condición y los otros 2 comparten otra. Por ejemplo, el Z21, este 21, es el que dice que tomando V2 entre I2, entre I1. Cuando I2 es 0, ese valor me da el Z21. ¿Por qué voy a calcular este? Porque este no tengo que modificar el circuito porque el circuito ya está así. Dice que así como lo dejamos, la corriente I2 es 0. Entonces ese me funciona. ¿Qué tengo que medir de la simulación? Necesito cuánto vale V2. V2 es la tensión del puerto 2, es esta. Ahí.
es esta tensión que me la está dando el XM1, que es igual a 2.4 voltios. Entonces, 2.4, y esta es la misma corriente de hace un rato, que es 1.8. Entonces, 2.4 entre 1.8, 4 tercios. Ahora, vamos a ver si entendemos la idea. ¿Qué hay que hacerle al circuito para calcular Z12 y Z22, que son los que nos hacen falta? Entonces hay que agarrar el circuito. Dice que necesito que la corriente I1 sea 0. Para lograr que la corriente I1 sea 0, necesito abrir A, que B se mantenga abierto, y del otro lado necesito conectarle la fuente. ¿Lo ven? Pongo la fuente de 12 voltios porque si no pongo fuente, ¿de dónde saco la energía para medir esos valores? El circuito no me va a dar 0. Esa es la gracia. Pongo la fuente de prueba, configuro el puerto del otro lado que necesito que esté abierto, los dos interruptores, y con las mediciones de los amperímetros y de los voltímetros calculo los parámetros que faltan. ¿Cómo se calcula el 1,2? Sería V1 entre el 1 y 2. Cuando I1 es igual a 0. Esto es igual a... ¿Cuánto vale V1? Vean que V1 es el XMM4. ¿Qué pasó aquí? ¿Será que este simulador no me comprendió bien? Algo no agarró bien, de hecho. Ahora sí. El XM4 dice 6 voltios. De hecho, 12, todo eso se ve bien. Ven que el I1 dice 0. Entonces dice 6 voltios. Y el I2, aquí es importante algo que vean. ¿Dónde es I2? Según el circuito y todo lo que está definido, I2 es la corriente que va hacia adentro en este puerto. Pero vean que el amperímetro, a como está conectado, está midiendo la que sale. Por lo tanto, hay que agarrar el menos valor que tiene XMM2. Entonces, el XMM2 tiene menos 4,5. Pero hay que agarrar el menos 4,5 que tiene la medición. Bueno, y esto sí, que I1 es igual a 0. Y esto nos da que es 6 entre 4.5. 4 tercios. Y el último, vean que el último es V2 entre I2. Igual, lo que hay que asegurarse es que esta corriente sea 0, que es como la condición. V2 es la fuente, es 12 voltios, porque es lo que es exactamente la tensión que le estoy poniendo en el puerto 2. Y I2 es la misma que acabamos de usar, es menos 4,5, que eso sería 12 dividido entre 4.5, igual a 8 tercios. Y esos son los 4 parámetros de impedancia de esta red, que usualmente se pueden escribir como una matriz, donde se le llama la matriz Z. Es una matriz de 2 por 2, donde aquí va a ir 1, 1, que sería 20 tercios. Aquí va 1, 2, que sería 4 tercios. 4 tercios y el último que obtuvimos 8 tercios. Y todos con una unidad de ohm. Importante. Vamos a empezar a definir aquí unas cosillas. Cuando el circuito que estamos haciéndole cálculo de parámetros solo está compuesto de resistencias, inductores y capacitores, ese circuito tiene que ser, o se va a catalogar como un circuito recíproco. O sea, siempre que sean así, ese circuito va a ser un circuito recíproco. Y cuando es recíproco, estos dos valores deben darnos igual.
Entonces vean que eso sirve dependiendo para qué lo necesitemos. Por ejemplo, si usted ve el circuito que estábamos analizando, es un circuito que es recíproco, basándonos en la definición que estoy diciendo, porque no tiene ni... De hecho, aquí es que no tenga amplificadores, que no tenga fuentes dependientes y por supuesto que no tenga transistores, diodos y todo eso es otra cosa, pero aquí no va a aparecer todavía eso. Entonces, si el circuito es lineal RL o C, es recíproco. Al ser recíproco, la matriz de parámetros de impedancia, la diagonal que se forma entre 1, 2 y 2, 1, tienen que ser igual el valor. Entonces, por ejemplo, si aquí no nos hubiera dado igual, uno lo que dice es, equivoqué, calculé mal el parámetro, porque tenía que dar igual. ¿Ok? Eso es lo que significa que una red sea recíproca. Y si estas dos de acá, el 1, 1 y el 2, 2, nos hubiesen dado igual, eso hubiese sucedido, eso sucede cuando las redes lo que decimos es que es simétrica. Simétrica es que si usted agarra el circuito y le da vuelta, como si fuese un mirror ahí, como un espejo, agarra el puerto 1 y le hace así como un flip y lo pasa a hacer, le da vuelta para que se conecte al puerto 2, a las fuentes que están en el 2. Y por supuesto, entonces el lado 2 pasa a ser el 1. Si cuando usted hace esa vuelta, como un espejo, como un flip, el circuito no se ve diferente porque es el mismo, uno lo que dice es que es simétrico. Que visto desde el puerto 2 es lo mismo que verlo desde el puerto 1. Si eso es así, tiene que darnos de que las impedancias 1, 1 y 1, 2 den lo mismo. Y además, de hecho, eso es cierto, todo puerto simétrico... ¿No, cómo es? Se me perdí. Sí, o sea, todo puerto simétrico, esa diagonal, la otra, tiene que ser igual. ¿Cómo hubiésemos logrado eso? Digamos, por ejemplo, si esta es resistencia 4, vean quién es el R4 en el circuito. Si usted agarra R4 y lo hace igual a 0, ve que queda como un circuito T, porque hacerlo igual a 0 es como quitar esa resistencia. Y si usted ve el circuito T, si lo ve por la derecha, es lo mismo que verlo por la izquierda, a nivel eléctrico. Eso haría que sea simétrico, y ahí debería de dar lo mismo el Z11 y el Z22. Bueno, eso es lo por ahí. Preguntas. Si ustedes revisan, digamos, si ustedes revisan nada más así le dan un ojo a los parámetros de admitancia, que es la siguiente página, que se llaman los parámetros Y, ven las 4 fórmulas de calcular Y11, Y21, Y12 y Y22. Si ustedes las revisan, se dan cuenta de que dice, ok, si yo aprendí a calcular los de atrás y entendí cómo se ven, cómo se entienden esas 4 fórmulas, podría entender cómo calcular estos otros 4, ¿verdad? O eso necesito. Pero bueno, ya casi vemos más. Preguntas sobre qué es una red de puertos, cómo se calculan los parámetros y algo más sobre eso, lo que se les ocurra, si tienen alguno. O si ya están haciendo otra cosa o algo así. Profe, entonces yo puedo tener circuitos recíprocos y simétricos a la misma vez. ¿Se puede dar ese caso? Sí, claro. De hecho, si usted le quita, porque si usted le quita la resistencia, esta, la 4, y deja solo las 3 resistencias, aparte de ser aparte de ser simétrico, sigue siendo lineal, porque sigue siendo solo R. También, de hecho, mientras siga siendo solo R, L o C, la condición de ser recíproco tiene que estar, y también entonces aparecería la de simétrico. Entonces tendría que así como 4 esquinas, en diagonal serían los valores igual. Profe, y si yo estoy trabajando con un circuito así que es recíproco y simétrico a la vez, ¿en qué me beneficia? Eso, digamos, esto ya va mucho cuando le podamos dar un poco más alcance a lo que es esto. Ahorita estamos como más todavía instrumental en la parte técnica de análisis. Redes de puertos, en la práctica, tienen mucho uso, sobre todo cuando usted no conoce el circuito.
Por ejemplo, de hecho esto es muy típico. Ven que fue la idea que yo les traté de como de explicar al inicio, de que usted ponía como una pila, un bombillo y un circuito que los conectara, ¿verdad? Esa es la idea como de que existe un circuito que lo puedo ver como si fuese una red de puertos que me conecta la pila a un bombillo. Eso puede verse como el mismo cable que conecta. Por ejemplo, cuando usted coge una extensión y conecta esa extensión a un toma corriente, esa extensión tiene 10 metros y del otro lado usted conecta un socket y le pone un bombillo. Usted está usando el cable como una red de puertos. Entonces uno lo que dice es, si ignorando de que las conexiones de los dos lados físicamente sean diferentes, la pregunta es, ¿será que yo puedo conectar el cable de esta forma o le puedo dar vuelta? ¿Cambiará el funcionamiento eléctrico? Entonces uno dice, si es recíproco y simétrico, no importa cómo usted lo conecte porque para los dos lados es igual el circuito. Entonces, digamos un poco en la parte práctica, cuando son recíprocos y simétricos, significa que usted puede ignorar cómo conecta el circuito que está utilizando, que puede que ni siquiera sepa qué es. O sea, que usted no puede decir que cuáles resistencias y qué es, pero es un elemento, un cable, por ejemplo. Y no importa cómo usted lo conecte y va a funcionar para lo que usted lo necesita. Lo único es que esto, de hecho, redes de dos puertos, es interesante porque vean, si ustedes ya buscaron en el libro, se dieron cuenta que redes de dos puertos es el último capítulo del libro. Ya es así, lo del libro del Alexander, y yo creo que también está en lo último del Dorf. Se usa mucho, ustedes van a llegar de aquí, yo creo que no sé si habrá otro curso que les dé uso. De hecho, no sé por qué no le dan tanto uso en activos, porque es muy útil. Tal vez porque ya se usa en CA, y más bien tal vez no sé por qué no se usa tanto en discretos, creo. Más bien sería la pregunta. Pero donde sí se le da mucho uso es en los cursos de comunicaciones eléctricas. Cuando ustedes vayan a llevar en este caso serían los de electrónica, cuando vayan a llevar comunicaciones eléctricas en esa área, sea que sea en el curso 1 o 2, que no estoy seguro ahora en cuál de los dos se deja esta parte, y en el taller de comunicaciones eléctricas, ahí en la parte de comunicaciones es muy útil el análisis de puertos para conectar antenas, cables de conexión entre transmisores, receptores, antenas, circuitos de acople y ese montón de cosas. Ahí sí le van a dar un uso chiva, digamos práctico. A nosotros aquí, al menos para tu pregunta, y ya divagué un montón, la parte de que sean recíprocos implica de que simétricos y recíprocos es de que usted puede ignorar cómo conectar a un elemento que une dos partes de un circuito, porque sea que lo conecte así o al revés, funciona igual. Esa es la idea, digamos, al menos lo que nos dice por ahora. Profe, Ajá. una pregunta. Con esas impedancias que obtuvimos, es como decir que podemos formar unas nuevas impedancias como estas figuras de la página 7 en vez de la red lineal. Más o menos, las figuras de la página 7 son circuitos equivalentes de análisis, exacto, más o menos. De hecho, recuerdan que esto se divide en dos partes. La primera parte era cómo calcularlos y la segunda parte era cómo usarlos. Ya casi le entramos al cómo usarlos. Okay. Eso es exactamente, ¿para qué nos sirven? Porque ¿para qué pegarnos la breteada de sacar parámetros a un circuito, sino cómo usarlos en sí? Entonces vamos a ver. Yo creo que empecemos en eso. Tratemos de hacer ese cómo usarlos. Ven el circuito que está abajo. De hecho, voy a bajar un poquito esto. Creo que ahí, para que no me estorbe. El circuito que está abajo, ven que la red de puertos es la misma. ¿De acuerdo? Yo voy a conectarle por este lado izquierdo una fuente de 12 voltios. Asuman que es una pila. Estamos armando un circuito ahí en la proto y le voy a poner la pila. Y del lado derecho le voy a poner una resistencia de 2 ohms. Digamos que esa resistencia es un bombillo y que yo quiero conectar el bombillo con la fuente y la red lineal es el circuito de los cables que usé para conectar. Digamos que ven que un cable tiene resistencia por ahí,
Tal vez no necesariamente es que eso sea el modelo eléctrico de un cable, pero asumamos como que llevemos eso a ese ejemplo real. Pero la pregunta y lo que yo quiero, y eso es el uso que se le da a redes de dos puertos, es que ustedes para esta idea traten de hacerme mentalmente este ejercicio. Ignoren que conocen el circuito. Voy a poner ese cuadrito como con la idea de que no sabemos quién es el circuito que está atrás. Lo que sí sabemos, alguien nos contó, venía en la hoja de datos, o lo calculamos, lo llevamos al laboratorio y hicimos las pruebas de medición y sacamos que ese circuito tiene una red de puertos de impedancia con estos valores. ¿Ok? Y yo lo que quiero es que ustedes, ok, agarren esa cajita negra, aunque ahí es como amarillilla, de color amarillo, pero que la vean así, como no conozco lo que está detrás, pero le voy a conectar la fuente de este lado, voy a ir al puerto 2 y voy a conectarle el bombillo o esa resistencia, y lo que quiero que calculemos es cuál es la potencia que está consumiendo la resistencia. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero que hagamos. Lo podemos hacer por simulación, porque vea que el simulador, ¿cuánto dice que da la potencia en el simulador que me está dando la potencia ahí? Vamos a hacer esto un poquito más grande. Vean que es ese. Entonces, aquí la potencia de esa resistencia por simulación sería el XM-M5 sería 1,091. Eso sería la tensión. Y la corriente sería el XM-M6. Ese está 545 por 545,45 miliamperios. Esto me da una potencia de 1.091 por de 595 miliwatts. Estamos bien, pero eso lo hicimos por simulación. Lo que quiero hacer es cómo calcular ese mismo resultado, pero usando los parámetros de red. Como si fuese un ejemplo de tipo examen, sería algo así. Esto hay dos formas de hacerlo. Una es usar los circuitos que decía Lili, que estaban ahí a la par, que son los modelos equivalentes. Pero no siempre es necesario agarrar el circuito que está ahí, sea el primero o el segundo. Vean que son dos. El primero sirve para cuando la red es recíproca, que de hecho en nuestro circuito tenemos una red recíproca, porque estos dos valores son iguales, los que está el Z21 y 12. Y si no tenemos redes recíprocas, hay que usar el de abajo, que es el modelo equivalente para redes no recíprocas. Pero usualmente no es completamente necesario en el 100% de las veces usar estos circuitos. Lo que se usa es directamente las ecuaciones que están acá. Vean que las ecuaciones que están al lado izquierdo, que estas se llaman las ecuaciones de la red. Uno, dos. Son dos ecuaciones lineales. Y la parte interesante es que esas ecuaciones lineales relacionan las corrientes y tensiones del puerto 1 y 2, pero utilizan los parámetros de red, de impedancia. Y nosotros esos cuatro parámetros ya sabemos cuáles son los valores. Ahora, de hecho, por ejemplo, en este circuito que estamos teniendo aquí, ¿cuánto vale el V1? Vean que el V1 es exactamente la pila, la fuente de 12 voltios que yo le puse. Entonces, en este circuito esto vale 12. Entonces, vamos a armar ecuaciones. Luego, hay otra ecuación que hay aquí. Vean que en el puerto de salida, I2 es la corriente que entra al puerto 2. Y V2 es la tensión de ese puerto. Usando la resistencia de 2 ohms, hay una ecuación extra aquí que hay que agregar, que de hecho la necesitamos, que es que la tensión V2 es igual a menos I2
por R9. ¿Por qué menos I2? Porque I2 va para adentro y por ley de Ohm yo necesito la corriente que va hacia afuera para usar una ley de Ohm así. Entonces tiene que ser menos I2. Con estas tres ecuaciones montamos un sistema de ecuaciones para resolver los parámetros eléctricos del circuito. ¿Cómo se hace? Entonces sería, vamos con la primera, 12. Y 1 no lo sé, de hecho eso es algo que es uno de las variables que no conozco. Y 1, ¿cuánto vale Z11? 20 tercios. Más. Y 2 tampoco lo conozco, pero sí conozco el 1,2. El 1,2 es 4 tercios. Luego, la otra ecuación sería V2, no la conozco. Y 1 tampoco. Z21, 4 tercios. Más el 2,2, 8 tercios. Y el otro, la última ecuación sería V2 menos 2 y 2. Vean qué es lo que tenemos aquí. Tres ecuaciones, tres incógnitas. Y en este circuito, como es C, no tenemos J ni nada, ¿verdad? Eso es lo bonito de al menos de este circuito. Ya ustedes saben que si quieren resolver este sistema de tres ecuaciones así numérico, pueden usar regla de Kramer o todo lo que ustedes quieran, pero como no tiene valores complejos, lo pueden hacer hasta en la cálculo. Que si lo quisiéramos resolver en una calculadora, hay que nada más ordenar estas tres ecuaciones según el modo que lo necesita la calculadora. La calculadora necesita que ordenemos las tres ecuaciones en el mismo orden de variables. Por ejemplo, voy a empezar a ordenar V2 como la primera variable. En la primera ecuación, lo que tenemos es 0 V2, porque no existe en esa ecuación. Luego, eso le podríamos sumar 20 tercios de I1 más 4 tercios de I2 y tengo que igualarlo a la constante de la ecuación, que en este caso es 12. Ahora, la segunda ecuación, ¿cuánto tiene de V2? Tiene V2, pero hay que pasar las variables al mismo lado de la ecuación, entonces en este caso sería menos 4 tercios I1 menos 8 tercios I2 y vean que no hay constante, entonces la constante es 0. Y la última ecuación tenemos V2 más 0 I1 más 2 I2, porque hay que pasarlo al otro lado, igual a 0. ¿Por qué se ordena así? Porque hay que ordenar el sistema de ecuaciones con las mismas columnas para cada variable, para que en el modo de la calculadora lo resuelva automático. ¿Dónde está ese modo? Tienen que entrar a menú, buscar que son blancas, en menú A encuentran la parte de sistema de ecuaciones, que dice Simul Ecuaciones. Y en este caso tenemos un sistema de ecuaciones de tres variables, entonces tienen que darle 3. Y le aparece como una matriz, donde dice X, Y, Z igual a D. Cada calculadora, digamos, creo que la gris habría que llegar a ese punto igual. Tienen que llegar al sistema de ecuaciones de la calculadora. Yo sé que la blanca resuelve hasta 4. De hecho, podríamos tener 4 ecuaciones y lo resolvería. Creo que la gris llega hasta 3. Me parece. Entonces, si ustedes hacen esto, si no lo saben hacer, creo que vale la pena que googleen un poquito para buscar cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales en la calculadora. Porque cuando es así, números bonitos, como este caso, ahí se resuelve facilísimo. Usted nada más mete los números. Y eso sí hay que respetar el orden de cómo los ingresamos. Y si uno comete un error en el acomodo, mal, va a dar mal. Y me dice, por ejemplo, resolviendo esto, me dice que V2 es igual a 12 entre 11. Que eso es aproximadamente 1,091. Me dice que I1 es 21 entre 11,
que eso es aproximadamente 1,91 y que I2 es aproximada, es menos 6 entre 11. Que esto es 0,54545. Recuerden que I2 es la corriente que va para adentro. Si yo quiero calcular la potencia con esos resultados, necesito V2 y la corriente que viene hacia afuera, que es I2. 1,091 por esta, pero hacia afuera. O sea, 0,54545. Vean que son los dos mismos valores que calculamos la potencia arriba, con la medición del que generó el simulador. Entonces esto tiene que dar 595 miliwatts. ¿Qué es la parte interesante? Que estamos siendo capaces de hacer un cálculo de las variables eléctricas entre puertos sin conocer el circuito que está dentro de la red de puertos. Lo único que yo conozco del circuito es los parámetros de impedancia. Ellos me están ayudando a hacer un cálculo eléctrico sin necesidad de saber qué es lo que hay adentro. De hecho, esta es la gracia de esto, de alguna forma. Ahora sí, preguntas, y a ver si el contexto ya queda más clarito a nivel de, por lo menos, qué son y cómo se utilizan. Ya sabemos que si es DCA, depende de qué frecuencia quiero yo hacer el análisis, porque, por ejemplo, no es lo mismo calcular un parámetro de, por ejemplo, vamos a poner acá, para ya ir dejando esas ideas claras, de cierre además de hoy. Todo lo que hicimos hoy fue análisis de red para CC. CC es básicamente frecuencia de cero, señales que no varían en el tiempo, ¿de acuerdo? Cuando analizamos en CA, usted puede decir, ok, yo quiero calcular Z11, ¿ok? Z11, la fórmula es la misma. Pero si estamos en CA, esto hay que condicionarlo, por así decirlo, a la frecuencia que yo quiero calcularlo. Por ejemplo, usted puede tener un circuito donde tenga capacitores e inductores y que usted haga el cálculo de Z11, no sé, para 10 radianes. Entonces, para 10 radianes hay que hacer el cálculo de las impedancias que tenga el circuito en sí, donde esto produzca, ahí salgan ZCLs y ZCs, que esas son impedancias, y que la combinación y todo lo que hagamos dé generación al valor de Z11. Pero el mismo circuito, si usted dice, yo quiero calcular Z1 igual V1 entre I1 para esta condición, este valor que dé esto sería diferente, esperaríamos, y es lo que tiene que pasar, si en lugar de usar 10 radianes, yo hago un análisis, no sé, para 1 kilo radian. ¿Por qué tiene que ser diferente? Porque las impedancias inductivas y capacitivas que hay dentro de la red de puertos van a variar si pongo una frecuencia de análisis diferente. Entonces, en CA, cuando hacemos cálculo de parámetros, hay que casarnos con una frecuencia. Entonces usted dice, ok, yo quiero hacer la red de puertos, por ejemplo, quiero hacer la red de puertos, quiero calcular la matriz Z para esa red de puertos, pero lo necesito para 10 radianes. O, no sé, para 1 radian. O un K. Para cada frecuencia habría que hacer todo esto. Hacer el cálculo de omega,
hacer todos los cálculos para omega 10 o para omega 1 o para omega 1000. Y al final de eso tendríamos 3 matrices. Aquí solo tenemos la matriz, aquí en el centro, esta es la matriz de parámetros para CC. Existe una matriz diferente para cada frecuencia. Ahora, por supuesto, este circuito, si es resistivo, ven que no hay ningún capacitor ni inductor, las matrices de todas las frecuencias son iguales. Eso es lo que yo espero que ya hayamos entendido eso de todo lo que hemos hecho de CCA, digamos, dónde vamos. Pero si aparecen inductores y capacitores, para cada frecuencia habrá una matriz de parámetros diferente. Y en CA es un poquito más difícil. ¿Dónde está la dificultad cuando trabajamos en CA, redes de puertos? Sobre todo aquí, en estas ecuaciones, de que vamos a tener constantes con números complejos. Y ya ustedes son expertos en qué pasa cuando hay constantes con números complejos. Todo lo que le hemos dedicado al curso de aquí para atrás. Pero ese es el panorama de redes de puertos. No sé si tienen alguna pregunta. Audio Jungle.